Hemos llegado ya al tiempo de compartir la palabra para el día de hoy. Damos gracias al Señor por todo este tiempo lindo que nos ha regalado hasta ahora. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ver el capítulo completo. Son 58 versículos. Y va a decir, uff, ¿cómo lo va a hacer el pastor? No sé, pero vamos a pedirle ayuda al Señor en oración. Dios, hemos abierto tu palabra y queremos que nos enseñes, tal como lo has ido haciendo desde el principio a tantos hermanos, como vemos en esta carta a los Corintios, mediante Pablo, y queremos hoy disfrutar de esta enseñanza, que hables en nuestros corazones, que nos hagas abrir los ojos espirituales a verdades que quizá aún no hemos incorporado a nuestra vida, Señor, y rogamos por eso, para que tú nos vayas cambiando. Y en lo que estemos obrando de acuerdo a tu voluntad, darte gracias por lo que estás haciendo también en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo la carta a los Corintios hace rato y hoy día vamos a ver un tema que es Cristo, nuestra esperanza. Pablo ahora, ya hacia el final de la carta, va a enfocarse en un tema que es sumamente importante para la vida del creyente. ¿Dónde tenemos nuestra esperanza? Y cuando entendemos cuál es nuestra esperanza, entonces toda nuestra vida va enfocada en ella. Y no solamente eso, sino que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, nuestras oraciones, nuestros actos, están todos conforme a esa esperanza. Y si están en algo distinto, entonces tenemos que revisar qué es lo que estamos incluyendo o considerando en forma errónea en nuestras vidas. Y a los Corintios les dice, hay un tema ahí con la resurrección de Cristo. Y va a tratar ese tema para hacerles ver ciertas verdades. Sabemos ya que desde el capítulo 1 comienza Pablo a hablar a los corintios que están en un contexto griego por este tema de la lucha de la sabiduría, eh, que la verdadera sabiduría está en el Señor. Él es nuestra sabiduría y empieza a enseñarles para corregir ciertos problemas que van eh, nombrando en cada uno de los capítulos. Y acá vamos a resumir esto en cómo debemos vivir el Evangelio. Tanto así que Pablo lo que comienza a narrar es justamente eso, el Evangelio. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y tenemos tres cosas acá. Primero, que nosotros recibimos la palabra del Señor, y cuando pensamos en Evangelio, estamos pensando en toda la palabra del Señor, la cual recibimos, dice, primero nos ha sido predicada, la recibimos, y recibirla no es que llegó acá, sino que la tenemos en nuestro corazón, porque nos cambió. Y una vez que tenemos un corazón cambiado, entonces perseveramos, es el último verbo que usa. Vivimos de acuerdo según eso y ninguna otra cosa, porque nuestra vida ya está en Cristo. Esa es la introducción al tema que va a tratar Pablo acá, por el cual este Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y acaba de introducir una interrogante. Si no estás viviendo acá en las cosas del Señor, tienes que hacerte la pregunta de ¿por qué? Y la respuesta puede ser terrible en un sentido. A lo mejor creíste en vano, a lo mejor crees que crees, pero no crees. O la otra opción es, aún tienes que madurar en la fe. Y vale la pena hacerse las preguntas, por duras que sean para uno. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces va a poner como base de todo esto la palabra de Dios, que es firme, la palabra de Dios que es viva, la palabra de Dios que es eterna, que no falla y que produce obras. Tal como está escrito, así ha sido el Evangelio, así fue como Cristo vino a este mundo, murió en una cruz y resucitó en poder y gloria. Es lo que está diciendo acá. Y esa es la base de la vida del creyente. Entonces en este capítulo vemos el Evangelio y la obra de Cristo. Luego el privilegio de ser sus siervos. Por ejemplo, vemos en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea, o sea yo o sean ellos,
Así predicamos y así habéis creído. Hay una obra de Dios por medio de sus siervos y es un privilegio ser un siervo de Dios. Y termina este capítulo diciendo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, decimos todos. Mira lo que dice después. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es realmente un privilegio ser un siervo de Cristo. Entonces tenemos en el capítulo entonces el Evangelio, la obra de Cristo, el privilegio de ser sus siervos, pero, y casi todo el grueso del texto va a hablar de la facilidad de caer en el error de no entender nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza y tenemos que apreciar bien quién es Cristo, entender bien quién es Cristo y vivir siendo uno con Él, porque estamos unidos eternamente a Él por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado, entonces, porque hay cierta facilidad de caer en el error de no entender cuál es nuestra esperanza, por muchas veces estar pendiente de las cosas humanas. Y va a llamar la atención Pablo en ese aspecto. Y el tema en general del capítulo se va a centrar en la consumación de todas las cosas. Vemos en el versículo 20, voy a leer del 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es la lectura que tuvimos al principio. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y empieza a hablar del orden de las resurrecciones de los creyentes. Luego el fin, cuando venga el juicio, después de los 1000 años. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces está hablando cuando sea el triunfo, o se consume, mejor dicho, el triunfo final de Cristo. De hecho, eso, cuando entregue el reino, está hablando de eso cuando se consume, cuando termine todo el plan de Dios, que partió antes de la fundación del mundo y que se hace exaltado en la cruz cuando Él dice, consumado es. Todo eso que Él dijo, consumado es, va a terminar cuando sea, dice, luego el fin. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando leemos esto de todos sus enemigos, ¿en quién pensamos? Pensamos en Satanás, en los demonios, el pecado y la muerte. Pero también tenemos que considerar ahí a todos los seres humanos. También dice, sus enemigos van a estar debajo de sus pies. Pero recuerda siempre que antes de que tú seas creyente, eres enemigo de Dios. Y también está hablando de dominio sobre nosotros, aunque ese comienza mucho antes. Todo va a estar, toda la creación va a estar bajo el dominio del Rey, que es Cristo, el Rey eterno. Y el postrer enemigo, termina diciendo, que será destruido es la muerte, la separación de Dios. Ya no va a haber más muerte y es una tremenda bendición que en este tiempo es difícil de entender porque estamos sujetos todavía a condiciones, a dominios, a potestades y también a la muerte por causa del pecado. El tema entonces, como dije, trata de esta consumación de todas las cosas. El plan de Dios sujeta todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y eso te incluye a ti y a mí. Y impone entonces su dominio total. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y esta frase es espectacular y clave en el texto, para que Dios sea todo en todos. Eh, Esto de que las cosas le estén sujetas, hablando de Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, no que él se sujete, sino que todas las cosas en él se sujetan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el Hijo son uno solo. Son Dios, o es Dios, como quiera expresarlo. Eh, Vuelve todo entonces al estado
original de la creación, como hizo Dios la creación perfecta, donde no había muerte, donde había sometimiento del hombre a Dios y tenía ciertos encargos de sojuzgar o regir la creación de parte de Dios en plena comunión. Todo eso es lo que va a volver, lo que se echó a perder por causa del pecado, va a volver a regenerarlo Dios en poder en Cristo como Rey, dominando absolutamente todo y todo sometido a sus pies. Y eso implica también grandes bendiciones para nosotros. ¿Por qué? Porque vimos antes en el capítulo 12 que nosotros fuimos bautizados por un Espíritu en Cristo. Y dijimos que significaba que ahora, una vez que somos creyentes, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no solo pasa eso, muchas cosas más, pero también el Espíritu Santo nos vincula eternamente con el Hijo. Por lo tanto, estamos ahora en Cristo y nunca vamos a dejar de estarlo. Entonces, este vínculo eterno, indisoluble que tenemos en Cristo nos va a seguir incluso en la muerte. ¿Qué significa eso? Que el día que yo muera, el día que tú mueras, vamos a resucitar, así como Cristo, las primicias, resucitó. Y vamos a estar siempre entonces con Él siguiendo sus pasos. Tremendas bendiciones del Señor. Y no solo eso, sino que también dice un texto ahí en Romanos, somos coherederos con Él de todas las cosas. Por lo tanto, reinaremos juntamente con Él para siempre. Es, son cosas espiritualmente tan grandes que a veces no logramos comprenderlas. Y esto es lo que Pablo va a tratar de hacernos ver, porque es necesario que tratemos de comprenderla, porque están escritas para nosotros, para crecer en Cristo, para tener noción de que nuestra vida ya no está aquí, no está aferrada a la tierra, está en Él, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque en Él tenemos vida. La enseñanza entonces es que todo lo creado, toda la creación, incluyéndonos nosotros, todo es para su gloria. O sea, tú fuiste creado para la gloria de Dios, lo mismo yo, y lo mismo toda la creación. Y esto se va a manifestar en el sometimiento de todas las cosas a Cristo. Y damos gracias porque nosotros ya estamos viviendo eso. Antes éramos esclavos del pecado y estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy somos salvos, estamos vinculados eternamente a Cristo, pero somos esclavos, siervos de Cristo. Por lo tanto, nos sometemos, toda nuestra vida está sometida a Él. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguir la voluntad de Él, recibir las bendiciones de Él, vivir según las promesas de Él. Todo está en Él. Nosotros también, pero como dije antes, también coherederos con Él. Y eso es tremendo. Es una bendición enorme. ¿Merecíamos eso? Para nada. Merecíamos todo lo contrario. Pero Él, para su gloria, ha decidido que tú y yo seamos coherederos juntamente con Él eternamente. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Nuestra esperanza está en una vida eterna con Cristo. Y cuando digo esto no estoy refiriéndome al futuro, que sí, es cierto, sino que ahora ya, porque ya tenemos la vida eterna. Por lo tanto, ahora estamos sometidos a Cristo, tenemos todas las bendiciones de Cristo, somos ya coherederos juntamente con Él. Estamos esperando los tiempos solamente. Pero nuestro corazón debería vivir hoy de la misma forma en que estaremos con Él en el cielo. Esa es la obra que Cristo está haciendo en ti y en mí y es la que tenemos que buscar seguir a más no poder. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra esperanza. La decisión entonces que tenemos que tomar o la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo estamos mostrando esta vida eterna? ¿O qué estamos haciendo en Cristo? ¿Cómo estamos pensando las cosas? ¿Cómo estamos decidiendo las cosas? Si estamos haciendo eso en Cristo o no. Probablemente aún tengamos que crecer para que nuestra respuesta sea sí, estamos haciendo eso. Y en el versículo 12, Pablo va a tratar un tema acerca de la resurrección para mostrarnos que no necesariamente, si no estamos entendiendo todas las cosas como Cristo las hizo, como Cristo las dice, entonces, aunque estemos en esta unión vital, viviremos como que parece que no.
Dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y entran entonces unas dudas que tienen las personas, y estamos hablando en el contexto de los griegos allá en el año 50 y algo después de Cristo, donde está toda esta sabiduría, esta filosofía mundana, y empiezan a tratar de equiparar el conocimiento que Dios está haciendo por medio de su palabra con el conocimiento que ellos tienen, y no calza. Entonces, ¿con qué cosas me quedo? ¿Con lo que yo creo que debe ser o con lo que el Señor me está diciendo que es? Y no es fácil a veces juntar ambas situaciones. Y los hermanos, entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Muchos estaban cayendo. Probablemente algunos líderes también estaban en esto. En el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces creemos en un muerto. Básicamente lo que está enseñando Pablo. Y en el versículo 19 dice, si en esta vida, o sea, ahora, solamente esperamos en Cristo, este que murió pero no resucitó, según el entendimiento que tenían ellos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos absolutamente perdidos. Es más, estamos diciendo que lo que Dios dijo es mentira. Dice, mira, en el 15, si somos hallados falsos testigos de Dios, es una herejía. ¿Qué tan fácil es caer en eso? Muy fácil. Nosotros podemos decir, no, nosotros no creemos esto de que no hay resurrección porque sabemos de qué se trata, pero tenemos que cuestionarnos en cómo está funcionando nuestro corazón respecto de eso. Que a veces decimos una cosa, pero funcionamos como que si estuviéramos creyendo otra. Eh, si no conocemos bien la Biblia, lo que el Señor enseña para nuestras vidas, entonces no vamos a poder creer todo lo que dice la Biblia de la manera en que lo enseña. Y esta unión vital que tenemos en Cristo también tiene que reflejarse en una unión vital que tenemos con la palabra. Y muchas veces Dios está diciendo, si guardareis mis mandamientos, entonces, y nos lleva a eso. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles mandamientos? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos qué es todo lo que Dios expresa con respecto a su voluntad a través de las Escrituras? Y tenemos entonces que buscar en eso para no errar, para no caer y para poder también enseñarlas, pero sobre todo para poder confiar plenamente en nuestras vidas en Dios, porque si no, ¿en qué estamos confiando? En lo que yo entiendo. ¿Qué es lo que está pasando con los corintios? En un tema están confiando en lo que ellos saben o lo que ellos les dijeron y dejaron de confiar en lo que Dios dice. Recordemos también que en este tiempo de los corintios no toda la palabra estaba escrita y Pablo va a estar revelando recién estos misterios acerca de la resurrección. Había muchos que no creían, por ejemplo los saduceos o los mismos griegos. Nos acordamos en Hechos capítulo 17, Pablo empieza a predicar y cuando llega la parte de la resurrección le dijeron, no, lleguemos hasta aquí nomás, porque no creían. Pero muchas otras cosas que enseña la Biblia respecto de la fe, respecto de la oración, respecto del amor, nosotros decimos, qué bonito lo que dice la Escritura, pero muchas veces no la vamos a incorporar en nuestra vida, porque tenemos más fe en otras cosas que es lo que el Señor está diciendo. Y es como un paralelo, es casi lo mismo. Nuestra esperanza tiene que ser una esperanza verdadera, como dice ahí en Romanos 8, o sea, si nosotros esperamos solo en lo que se ve, entonces, ¿para qué esperarlo? No, nosotros somos hijos de Dios, creyentes por fe, y creemos en lo que aún no vemos, y esa es nuestra esperanza, Cristo. Por ejemplo, alabamos al Señor, eh, lo hicimos ahora con algunas alabanzas, cada uno alabando en su casa, pero vamos a volver algún día, espero hacerlo en el templo, vamos a alabar todos juntos al Señor cantando lindas alabanzas. Y la pregunta es, ¿hacemos eso solo cuando cantamos? ¿Cuándo más alabamos al Señor? Pablo enseña que tenemos que dar las gracias a Dios en todo, alabar al Señor en todo tiempo, incluyendo cuando estemos en aflicción. ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas fueron tomados presos en Filipos? Dice que cantaban salmos estando en la cárcel encadenados. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esa? Y cuando cantamos, ¿creemos lo que cantamos? ¿Vivimos eso? Recuerdo un tiempo atrás un hermano estaba dirigiendo, esto fue en otra iglesia, una alabanza y dijo antes de empezar la alabanza que la cantaran solamente los que la creían. Y yo quedé helado.
pero en cierto modo tenía como razón. A veces no pensamos esas cosas, pero son cruciales en nuestra vida, porque eso es nuestra vida, alabar al Señor. Fuimos creados para la gloria de Dios, en Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Eh, Hay un ejemplo cuando un niño entra a estudiar a un colegio, no va a entender inmediatamente cuál es su futuro, cuál es su esperanza, el por qué está donde está, por qué entró a ese colegio a estudiar, o cualquier colegio, da lo mismo, no sé, no es el colegio, sino que por qué entró a estudiar, a prepararse, ¿para qué? ¿Cuál es su esperanza? No lo tiene claro porque aún es niño. ¿Y qué es lo que va a ver? Va a estar entretenido, aprendiendo cosas nuevas que son entretenidas, con compañeros nuevos que van a jugar y todas esas cosas, y va, en la medida que va creciendo, va a ir ampliando su conocimiento y su carácter va a ir también formándose según eso. Y va a tener lindas experiencias y va a adquirir muchas cosas que antes no tenía. Y va a llegar un tiempo en que va a salir del colegio. Llega a cuarto medio, termina el colegio, y si aún no tiene claro para dónde va, el porqué de todo esto, entonces esto va a ser una tragedia. El tener que separarse de sus compañeros y de tantos años de estar haciendo eso para nada. Es un poco el paralelo que estoy tratando de reflejar en la vida cristiana. El por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sin embargo, si este alumno entiende que su esperanza es trabajar, formar una familia, seguir estudiando, etcétera, va por ese rumbo y da gracias en un sentido cuando llega a este cuarto medio, si bien da pena dejar a los compañeros, da gozo saber que voy a empezar a tomar los pasos nuevos. Y la vida cristiana es esa. Son pasos en Cristo guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo con su palabra, siempre. Entonces, para seguir con el ejemplo del colegio, el ramo elemental que nosotros como creyentes deberíamos aprobar es el Espíritu Santo o la vida espiritual. Hay un versículo en Juan, capítulo 14, para que entendamos que el Señor lo planificó así también. O sea, él sabía estas cosas y dice en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cada palabra del Señor cuenta y Él ha dispuesto una ayuda sobrenatural, poderosa, para guiar nuestras vidas en eso. Tenemos toda la ayuda del Señor para hacerlo, por lo tanto tenemos que abrir nuestro corazón a aprobar ese ramo, vida espiritual, para ir caminando derecho hacia nuestra esperanza, que es Cristo. Si no comprendemos estas cosas, eh, vamos a tener problemas con el sometimiento. ¿A qué voy con esto? En el versículo 29 y del texto, en 1 Corintios 15, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y es un versículo bastante enredado, pero básicamente lo que está diciendo es, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Estamos entendiendo que el contexto acá es que ellos, cuando no creen la resurrección de Cristo, entonces Cristo está muerto. O sea, ¿por qué te bautizas por Cristo si está muerto? Básicamente lo que está diciendo ahí, mira el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a todo ahora? ¿Por qué seguimos la enseñanza de Cristo aún a riesgo de muerte si no hay esperanza? Y a veces podemos estar actuando de esa manera, solo porque hay que hacerlo. Como que la iglesia fuera una empresa, donde hay que tener ministerios y hay que hacer cosas. No, no es eso. La iglesia es un cuerpo vivo de un Cristo vivo. Y hacemos cosas que son las obras de Dios que generan vida en un mundo caído. Eso es lo que está pasando. Pero si no entendemos esta verdad, vamos a terminar haciendo las cosas simplemente porque hay que hacerlas, porque estamos acostumbrados a hacerlas o porque todo el mundo las hace. O porque es lo que entendemos que dicen las escrituras sin entenderlas espiritualmente. Eh, en el versículo 34 dice, velad debidamente. Me gusta esa frase. Somos llamados a velar, a no tomar las cosas a la ligera, sino que tener sumo cuidado porque además estamos sufriendo ataques. ¿Y cómo? Debidamente, de acuerdo a la forma en que Dios quiere, en la que Él nos enseña. La falta de entendimiento va a llevar
al poco sometimiento. Y recuerda, en este texto está resaltando eso Pablo, que el plan de Dios es someter todas las cosas bajo los pies de Cristo, tú y yo también. Y si no nos estamos sometiendo, entonces estamos yendo en contra del plan de Dios. Y esto de la falta de sometimiento se ve en lo que hacemos, no, no en lo que decimos, en lo que hacemos. En, por ejemplo, falta de frutos, en que no estamos cumpliendo o haciendo las obras de Dios. No estamos evangelizando quizá, o no estamos orando todo el tiempo, por lo menos con fervor, como el Señor enseña. Eh, Recuerda las características del fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, benignidad. Tenemos que crecer en esas cosas. Y eso tiene que verse en nuestras vidas y en nuestros actos, no solo en nuestras palabras. Por lo tanto, yo me voy a preocupar de mi hermano que está mal. Y si un hermano peca, en vez de acusarlo, como a veces vemos muchas veces que se hace, voy a ir a él para tratar de socorrerlo, levantarlo, restaurarlo, reconciliarlo con el Señor, pensando en que si fuera yo, me gustaría que eso hicieran conmigo. Eso es fruto del Espíritu. Eh, o uno piensa que a lo mejor yo nunca voy a pecar, los hermanos sí. Estamos mal, ¿no? No es así. Somos todos igualmente pecadores y tenemos por eso que cuidarnos. Y gracias al Señor que nos hizo en un cuerpo. Tenemos que entender esas verdades espirituales en nuestras vidas. A veces vemos por cómo está el mundo que pareciera que Dios no tiene autoridad, que hay pecado, hay guerra, hay muertes, hay injusticia, hay de todo. Y a veces una persona se acerca a nosotros y dice, ¿por qué si Dios es bueno permite estas cosas? Y como no entendemos estas cosas, no vamos a tener respuesta. Y capaz que nos dediquemos a reclamar contra la injusticia junto con Él. Y no, nosotros sabemos a qué Dios creemos, sabemos cuál es nuestra esperanza, es Cristo. Y tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a eso. A lo mejor no vamos a tener respuestas para todo, pero nuestros actos van a mostrar esas cosas. Y tenemos que crecer en esas respuestas. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos enseñan lo que no hay que hacer. Bueno, también hay ejemplos que nos enseñan lo que sí tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta más aprender eso. Pero los que no, son como, se recuerdan más, ¿no? Eh, a veces tomamos decisiones sin pedir consejo. Y recordemos un caso como emblemático que es Roboam, el hijo de Salomón. Cuando muere Salomón, el rey, lo va a suceder como rey de Israel, Roboam, su hijo. Y él pide consejo ante una situación difícil que estaba viviendo Israel, y los ancianos le dan el mejor consejo, pero a él no le gustó. Y dijo, no, yo quiero pedir consejo a otro. Y va donde los jóvenes y le pregunta, y no estoy diciendo que los ancianos sean más sabios que los jóvenes, sino que aquí el más sabio siempre es el que sigue al Señor. Eh, pero va donde los jóvenes le preguntan y le dan un consejo en el sentido contrario, y eso termina dividiendo Israel en Judá y las tribus del norte. Tremendo daño. ¿Por qué? Porque, como le digo, a veces uno no pide el consejo, pero a veces uno pide el consejo, pero se lo pide al que sabe que le va a decir lo que yo quiero escuchar. Y hay que tener cuidado con eso. ¿En dónde estoy poniendo mi corazón? Tengo que pedir consejo en la sabiduría de Dios. Y hay hermanos sabios en la iglesia, hay un pastor en la iglesia, hay Biblia en la iglesia. Y allá tengo que ir, aunque no me guste, porque siempre el consejo de Dios va a ser el mejor consejo, porque Él está en dominio absoluto de todo, y en Él tenemos nuestra esperanza. Y tenemos que saber esas verdades y vivir de acuerdo con ellas. Nos recordamos de Saúl. Hay un pasaje ahí en que él estaba a punto de ser atacado por los enemigos y iba a hacer un holocausto. ¿Y ese qué lo iba a hacer? Samuel, que era el sacerdote y juez. Pero como no quiso esperarlo, llegó y lo hizo él, y fue el principio de su ruina. Incluso después termina consultando una hechicera, una herejía absoluta, un pecado grave. ¿Por qué? Porque a veces uno no se olvida de la esperanza y empieza a ver lo que mis ojos ven y las cosas que yo quiero ahora. Como dije al principio, estar pendiente de las cosas humanas nos van a hacer caer fácilmente en no entender cuál es nuestra esperanza. Eh, en Efesios, en el capítulo 1, Pablo va a orar para que el poder de Dios nos haya transformado de manera de que sepamos vivir
en Él. Y es un versículo precioso que dice Pablo en capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ejercicios espirituales, precioso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la base de nuestra esperanza. Mira el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, deberíamos saberla, siempre. Debería ser la base sobre la cual se mueve nuestra vida, sobre la cual tomamos nuestras decisiones. Y sigue el texto, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, el poder de Dios está obrando a favor nuestro para que caminemos en nuestra esperanza. Y Pablo dice que podemos orar por eso, para afirmarnos en eso. Así que tenemos tarea también en la oración, para orar también unos por otros y aprender a caminar en la esperanza que es Cristo. Cuando entendemos estas cosas, una de las aplicaciones que vamos a ver aparecen aquí en el texto, en 1 Corintios 15, los primeros versículos del 5 al 9. Y voy a citar solo algunos para tener la idea. Dice que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo con las Escrituras. Y en el 5 dice, y que apareció a Cefas, Pedro. ¿Sí? De hecho, Cefas es el nombre que le puso Cristo. Y después a los 12, hablando de los apóstoles. Y eso lo que implica, lo que quiere decir acá, es que Pedro tuvo una correcta aplicación de un cambio total en su vida, una vida en Cristo entregada a Él. Recordemos que al principio Pedro hizo muchas cosas mal, era muy impetuoso y tomó malas decisiones. Es más, hay una instancia triste en su vida cuando niega al Señor, que es terrible, durísimo. Y después se vuelve a lo de antes, se va a pescar. Pero el Señor va y le muestra la esperanza. Y termina diciéndole, cuando le pregunta, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y vemos después a Pedro en un discurso en Pentecostés que es como irreconocible. Y Pedro obrando a nombre del Señor con poder, porque esa es su esperanza. Y una vida totalmente cambiada. ¿Y por qué la mía no? Dice en el 6, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, hablando de que la certeza de esta resurrección. Ahí en Hechos 2:32 habla de estos hermanos, por dice, ¿cuándo fue eso? Ahí está hablando. Después apareció, perdón, en el 7, después apareció a Jacobo, hermano de Jesucristo. Jacobo Santiago, el mismo, el que escribe la carta de Santiago. Después a todos los apóstoles, y el último de todos a mí, dice Pablo. Y vemos que, por ejemplo, Jacobo o Santiago, hermano de Cristo, que antes no creía en él, ahora velando por los hermanos, pilar de la iglesia, así lo dice Pablo en Gálatas. Y Pablo, ni hablar de él, ¿no? Tremendo siervo del Señor, que antes perseguía a la iglesia. ¿Cómo conocer la esperanza en Cristo cambia vidas de una forma tremenda y con poder de Dios? Eh, lo, lo que Dios nos entrega también es parte de su autoridad. Y Dios está en su trono guiando soberanamente todo para su gloria. Y en ese plan nos usa a nosotros. ¡Qué bendición! Y Dios no está en su trono para hacernos la vida más fácil, aunque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios está en su trono para mostrar hoy su gloria por medio de la iglesia que eres tú y yo. Por lo tanto, nos va a usar de acuerdo con nuestra esperanza. Tenemos que tenerla clara. Y hay un versículo muy conocido en Juan 15, Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, dice el Señor,
Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y la idea ahí de permanecer está hablando de tener comunión, de estar en la misma sintonía, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solo Él es nuestra esperanza. Y lo increíble es que en todo eso Él haya decidido que nuestra vida sea abundante, que nuestra vida sea sustentada por su gracia, que podemos descansar en Él plenamente y en todo, aún en las pruebas, podemos tener gozo siempre, porque estamos en Él para siempre. Y eso significa entender que Él es nuestra esperanza. Eh, Pablo, como les dije, entendió muy bien esas verdades, tanto que él incluso da su parecer en cosas que son del Señor, aunque no aparezcan en las Escrituras, y lo vimos antes cuando eh, estudiamos el capítulo 7 que habla de los matrimonios. Y él dice en el 7:25, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. No es porque Pablo hubiese sido fiel, sino que Pablo, por la misericordia de Dios, fue hecho fiel, igual que tú y yo. Y podemos entonces tomar decisiones respecto de lo que Dios enseña en su palabra, tal como Pablo lo hizo. ¡Qué bendición! Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la obra poderosa de Dios en nosotros. Y vamos ya al final del capítulo, en el versículo 51, perdón, dice, he aquí os digo un misterio, que es lo que recién está revelando Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y de qué está hablando? De nuestra resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la idea es en un parpadeo, en la nada misma de tiempo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y está hablando del arrebatamiento. Lo mismo que habla ya en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta frase, porque es necesario, en el idioma original tiene un peso tremendo. De hecho, es un verbo en el idioma original, que es una obra que va a hacer Cristo. ¿Cuál? Resucitarnos eternamente, con cuerpos glorificados. Esa es nuestra esperanza y el poder de Él lo va a hacer porque Él tiene dominio sobre todo. Todo lo que está hablando el capítulo es eso. La autoridad sobrenatural de Dios. Y leíamos recién en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, y podemos decir, seremos vivificados. Qué tremenda esperanza. ¿En qué estamos poniendo nuestros ojos ahora? ¿De qué cosa te estás preocupando? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Deja todo en manos de Cristo, porque son pequeñeces al lado de todo lo que Él está haciendo en tu vida y en la mía, y lo que va a seguir haciendo para siempre. Mira lo que está diciendo el texto. Vivificados en Él, con un cuerpo glorificado, que tenemos que aprender también cómo va a ser eso, porque va a ser precioso, para vida eterna, juntamente con Cristo, todos nosotros, toda su iglesia. Versículo 53, porque es necesario, perdón, 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, y es un texto en Isaías, capítulo 25. ¿Qué está diciendo? Que ya no va a haber más muerte, de hecho va a ser derrotada para siempre. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos porque aún no lo hemos experimentado, porque aún estamos no estamos con nuestro cuerpo glorificado, estamos en esta carne que tiende a veces al pecado. Pero eso ya no va a ser. Por eso dice en Apocalipsis que ya no va a haber necesidad, que Dios enjugará toda lágrima. También lo dice Isaías. Son verdades que ya son nuestras. Recuerda, somos coherederos juntamente con Él, que es nuestra esperanza. Dominio, autoridad y poder en Cristo. No en lo creado, no es la creación, no es nada que nosotros veamos, no, solo en Cristo. Hay un texto en Apocalipsis que habla, que es un canto, que lo van a hacer todos.
va a estar ahí también la iglesia. Y en el versículo 12 está hablando de toda esta muchedumbre, dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, porque todo es de Él y para Él. Y ahí estamos nosotros también, como decía en el texto aquí en el pasaje paralelo, en 1 Corintios 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, porque solo de Él es la honra. Y sigue el texto en Apocalipsis, en el versículo siguiente, en el versículo 13, va a decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué tremendo poder, qué tremendo dominio por sobre todas las cosas, porque Él es digno de hacer esto, porque Él es Dios y es soberano. Y en Él nosotros vivimos sometidos a ese gran Dios. Versículos 57 y 58 para terminar. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves ahora quién es tu Señor? Ese mismo que habla Juan en Apocalipsis, el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, el que tiene dominio sobre todo y va a triunfar sobre todo. De Él somos siervos y a Él damos gracias porque nos da la victoria. 58. Así que, y esta es la implicación, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, hablando de esta esperanza. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿De quién es la obra? Del Señor. Son las cosas que Él ha dispuesto para que nosotros hagamos. Él es que las hace y nos usa a nosotros para su gloria. ¿Cómo tenemos que estar entonces? Creciendo en esa obra siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero que sepamos algo respecto de este trabajo, que es un trabajo, es una obra de Dios, donde nos usa a nosotros. Puede no usarnos, pero Él ha querido hacerlo. Nos da ese privilegio, ese honor, porque Él nos hace dignos en Cristo. Y en el fondo es como una colaboración. Es una obra que Él está haciendo y nos pone a nosotros a hacerla. Solo Dios puede hacer eso y solo Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Y esa es nuestra esperanza. Jesús oró al Padre antes de ir a la cruz. Esto está en Juan 17 y le dijo en oración, Padre Santo, a los que me has dado, tú y yo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Tu vida está en Cristo, para siempre. Tu vida no está en otro lugar. Tu esperanza tiene que estar siempre puesta en el Señor, no en las cosas de este mundo, no en las cosas humanas, porque todas esas están sometidas al que es digno, que es Cristo, donde tenemos nuestra esperanza para siempre. Para Él vivimos, por Él trabajamos, en Él oramos, en Él nos amamos. Y de esa manera en nuestras vidas se va a demostrar la correcta adoración al único que es digno, a nuestro Señor Jesucristo, y que se muestre qué tan poderoso y valorado sea en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Amén. Oramos para terminar. Señor, damos gracias por tu palabra, que nos muestra verdades tan profundas. Hemos pasado quizás muy rápido y nos gustaría seguir y seguir buscando estas verdades que tú nos enseñas a través de toda la Biblia. Ayúdanos a entenderlas para poder ponerlas por práctica, no solo saberlas, no solo gozarnos en tu verdad que es preciosa, sino también para que podamos vivir de acuerdo con ella, para que sea evidenciada por medio de nuestros actos, por medio de nuestras decisiones, por medio de nuestro total sometimiento a ti, en Cristo siempre. Y en su nombre oramos. Amén.